Hola de nuevo, el tema de este vídeo es la potestad sancionadora y lo he dividido en dos partes. Y ahora vas a ver la primera parte. Bueno, pues para que las administraciones públicas puedan actuar, las leyes les otorgan diferentes poderes. El fin de estas potestades es que la administración pueda satisfacer el interés general. Y eso pues lo puedes ver directamente en el artículo 103 de la Constitución Española, que nos dice que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, que este es otro de los principios sobre los que debe basarse la actuación de la administración pública, el principio de legalidad. Bien, pues voy a contarte un poquito sobre los antecedentes normativos de esta potestad. Vale, pues en la Ley 30 de 1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común se regulaban los principios de la potestad sancionadora y los principios del procedimiento sancionador. Y en el Real Decreto 1398 de 1993 de 4 de agosto por el que se aprueba el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se regulaba los procedimientos relativos al ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de otros procedimientos que podían estar regulados por la legislación estatal o autonómica o por las entidades locales. Este Real Decreto y esta Ley 30/92 pues fueron derogados por la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con efecto de 2 de octubre de 2016. En la actualidad, las normas fundamentales que regulan esta potestad son la Ley 40 de 2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, que regulan los principios de la potestad sancionadora en su título preliminar, en el capítulo 3, son los artículos que van del 25 al 31, y la Ley 39 de 2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que regulan los principios y el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Bueno, pues puedes ver cómo la Ley 40 de 2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, en su artículo 1, nos dice que la presente ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Y la Ley 39 de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 1 nos dice que la presente ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador, y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Bueno, esta Ley 39 regula el procedimiento sancionador mediante las reglas generales que regulan el procedimiento administrativo común y además regula una serie de especialidades para la tramitación de estos procedimientos administrativos sancionadores. También tienes que tener en cuenta que tanto el Estado como las comunidades autónomas pueden dictar normas que complementen el procedimiento administrativo común y las especialidades para el procedimiento sancionador, respetando siempre los principios previstos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, por lo que existen leyes sectoriales que regulan procedimientos administrativos concretos que no pueden cambiar lo que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Un ejemplo de leyes sectoriales serían pues leyes en materia de urbanismo, leyes de protección del medio ambiente, leyes de consumo o leyes de agua. Bueno, pues también tienes que tener en cuenta la disposición adicional primera de la Ley 39/15, que menciona una serie de materias que se rigen por su normativa específica y esta ley actúa solo de forma supletoria. Bueno, y entonces, entre otras materias, bueno, pues se encuentran las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera,
en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería. Bueno, pues comenzamos con los principios de la potestad sancionadora que están regulados en la Ley 40 de 2015 y son el principio de legalidad en el artículo 25 y retroactividad artículo 26, principio de tipicidad artículo 27, responsabilidad artículo 28, principio de proporcionalidad artículo 29, prescripción artículo 30 y concurrencia de sanciones en el artículo 31. Bueno, pues ahora vamos a ver uno a uno estos principios y comenzamos con el principio de legalidad que está establecido en el artículo 25. Bueno, pues según este principio, las administraciones públicas no pueden hacer uso de la potestad sancionadora si no le ha sido otorgada por una ley. Y además, para poder aplicar esta potestad, además de tener en cuenta estos principios, se debe de realizar un procedimiento administrativo. Bueno, y el ejercicio de la potestad sancionadora, es decir, la competencia para ejercer la potestad sancionadora, será atribuida a los órganos administrativos por medio de una ley o por un reglamento. También nos dice que lo dispuesto en estos principios, bueno, pues serán de aplicación para ejercer la potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, pero no para quienes estén vinculados a ella por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. Y retroactividad, artículo 26. Bueno, pues básicamente nos viene a decir que solo se pueden aplicar sanciones a hechos que en el momento en el que han sucedido se hallen tipificados como infracción administrativa. No se pueden sancionar hechos que ocurrieron cuando aún no existía una ley que lo calificaba como infracción, pero sí producirá efectos retroactivos en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Principio de tipicidad, artículo 27. Bueno, pues solo se pueden poner sanciones por infracciones tipificadas en una ley y esas sanciones también deben de estar reguladas por una ley. Los reglamentos lo único que pueden hacer es desarrollar y concretar lo que ya está establecido en una ley. Por eso, por reglamento, no puede introducirse nuevas sanciones que no estén ya previstas en una ley. Nos dice este artículo que las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. Bueno, pues esto nos quiere decir que las infracciones y las sanciones no pueden aplicarse a casos o hechos que no están contenidos en una ley. No se pueden aplicar simplemente porque los hechos se parezcan. Este artículo 27 también nos dice que las infracciones administrativas se clasificarán por la ley en leve, grave y muy grave. Responsabilidad, artículo 28. Solo pueden ser sancionados cuando cometan una infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Resumiendo, dolo implica intención y culpa, pues una negligencia o imprudencia. Bien, pues cuando se comete una infracción, las responsabilidades administrativas que se deriven serán compatibles con la reposición de la situación que se ha alterado a su estado originario y también con la indemnización por los daños y perjuicios causados que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. Si no se satisface dicha cuantía en el plazo que se determine, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 39/15.
cuando el cumplimiento de una obligación corresponda a varias personas, se responderá de forma solidaria de la infracción que se haya cometido o de la sanción que se haya impuesto. Responder de forma solidaria significa que aunque sean varios los responsables, se puede reclamar el cumplimiento de la obligación a uno solo. Aunque cuando la sanción sea pecuniaria, es decir, de dinero, y sea posible, se individualizará en función del grado de participación de cada uno de los responsables. También se regula la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Por ejemplo, para los casos en los que los menores cometen infracciones, los padres o tutores pues tienen la obligación de prevenir la comisión de dicha infracción. Y las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores pueden tipificar como infracción el incumplimiento de esta obligación, y también estas leyes pueden contemplar supuestos en los que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias, es decir, las sanciones dinerarias impuestas a quienes de ellos dependan o estén vinculadas. En el ejemplo que he mencionado antes, los padres podrían responder solidariamente del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a su hijo. Principio de proporcionalidad, artículo 29. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar directa o subsidiariamente privación de libertad. Bueno, y la ley establece que no se puede dar lugar a que la comisión de una infracción resulte rentable. Y es que las sanciones pecuniarias, es decir, las de dinero que se impongan por la comisión de una infracción, no puede resultar más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de la norma que se ha infringido. Se debe de tener en cuenta la gravedad de los hechos para imponer una sanción a las infracciones que se cometen. Por eso, el punto 3 de este artículo nos da una serie de criterios para graduar la sanción que se va a imponer. Estos son, pues, el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Bien, pues el órgano competente para resolver puede imponer la sanción en grado inferior cuando esté justificado, teniendo en cuenta la adecuación entre sanción y gravedad del hecho y las circunstancias concurrentes. Cuando una infracción da lugar a varias infracciones, se impondrá únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. Y pues también establece la ley que serán sancionables las infracciones continuadas, es decir, una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo semejante precepto administrativo, es decir, cuando los hechos se realizan una y otra vez. Prescripción, artículo 30. Bueno, pues las infracciones y sanciones ya impuestas prescriben. Respecto de las infracciones, quiere decir que las conductas que suponen infracción deben de sancionarse en un determinado plazo de tiempo desde que fueron cometidas. Cuando transcurre ese plazo determinado, ya no podrán sancionarse. Respecto de las sanciones, este principio establece que si una vez que se ha impuesto una sanción, esta no se cumple o la administración no la hace cumplir en un determinado plazo, la sanción prescribe y ya no puede exigirse que se cumpla. Los plazos que ahora vas a ver son de aplicación supletoria y primero hay que estarse a lo que dispongan las leyes que establecen la infracción y las sanciones, y si no se establece nada, entonces se aplicarán estos plazos como norma supletoria. Bueno, nos dice esta ley, este artículo en concreto, que las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Y respecto a las sanciones impuestas por faltas muy graves, prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves prescribirán a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. Respecto de las infracciones
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o desde que finalizó la conducta infractora cuando se trate de infracciones continuadas o permanentes. La prescripción de una infracción quedará interrumpida cuando se inicie con conocimiento del interesado un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, pero se reiniciará el plazo de la prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Respecto de las sanciones, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. En el caso de que se dé una desestimación presunta de un recurso de alzada interpuesto contra una resolución por la que se impone una sanción, el plazo de prescripción de la sanción comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Bueno, pues interrumpirá la prescripción de una sanción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución y vuelve a transcurrir el plazo si este procedimiento está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. Concurrencia de sanciones, artículo 31. Bueno, esto significa que no se puede sancionar doblemente a un mismo sujeto por un mismo hecho y con el mismo fundamento. Por eso la ley nos dice que no podrán sancionarse hechos que lo hayan sido penal o administrativamente en los casos en los que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Bueno, pues para terminar, el punto 2 de este artículo 31 nos dice que cuando órganos de la Unión Europea sancionen unos hechos, siempre que no exista coincidencia de sujeto y fundamento, las administraciones españolas deberán de tener en cuenta la resolución del órgano de la Unión Europea a la hora de resolver. Bueno, pues esto es todo. Espero que te haya servido de ayuda. Hasta el próximo tutorial.